Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a ese libre espacio para poder mirar como un acercamiento hacia las patologías más frecuentes en el área de neurocirugía y poder tener como un consenso de la actualidad en el manejo de los pacientes. Vamos a hablar durante estos minutos de la lesión del plexo braquial y sobre todo por qué para mí es interesante hablar del plexo braquial. Es porque desde la evolución de los tiempos, la patología del plexo braquial en los pacientes siempre se ha interpretado como una patología difícil por la anatomía, porque son demasiadas conexiones e interconexiones dentro del plexo, y segundo, porque hasta hace más o menos unos 20 años esos pacientes eran vistos como pacientes de mal pronóstico. Muchos de esos pacientes terminaban con amputación de los miembros superiores porque se creía que no había nada para hacerle a esos pacientes. Entonces, dentro de los motivos principales de esa charla son hacer un breve resumen de cómo es el diagnóstico imagenológico de esos pacientes y dos, mostrarles que a esos pacientes les va un poco mejor de lo que uno cree. Entonces, lo primero que vamos a enfocarnos en la parte anatómica. Vamos a hablar del plexo braquial. Y para poderlo hacer un poco más resumido, yo creo que uno anatómicamente puede dividir el plexo braquial en tres cosas. En troncos, en divisiones y en fascículos, tomando básicamente las dos raíces superiores, C5 y C6, como el tronco superior, la raíz C7 como el tronco medio y la raíz C8 y T1 como el tronco inferior. Como la mayoría de los pacientes que nosotros vemos en el servicio de urgencias tienen lesiones del plexo supraclavicular, les quiero mostrar anatómicamente de una manera muy rápida para uno saber cuál es el tronco más comprometido en el paciente y qué conductas tomar con ellos. Entonces, lo importante en el diagnóstico de una lesión del plexo braquial es la clínica. El paciente es un paciente que llega a urgencias con una debilidad de la movilización del miembro superior, de dos tipos, y vamos a mirar básicamente. Para términos generales, cuando uno establece las raíces C5 y C6 como tronco superior, para mí el tronco superior uno lo puede resumir en el manejo de la estabilidad del hombro y la estabilidad del bíceps. De esta manera, los pacientes que tienen compromiso del tronco superior tienen compromiso del nervio supraescapular y el nervio axilar, por lo cual van a tener una incapacidad para abducir el hombro y dos, una incapacidad para mover el bíceps. Punto. Paciente que tenga compromiso de hombro o de bíceps tiene un tronco superior. ¿Ok? Paciente que tenga compromiso del tríceps o que sea incapaz de elevar la mano, o sea que tenga compromiso del nervio radial, básicamente es un paciente que tiene un compromiso del tronco medio. Se puede combinar compromiso de hombro con bíceps y compromiso adicional del radial que le daría tríceps y le daría extensión de la muñeca. Y paciente que tenga compromiso de la movilidad de la mano es un paciente que tiene un compromiso del tronco inferior. Obviamente hay interconexiones cuando hace la división anterior y la división posterior de los cordones, pero en términos generales, un paciente que tenga compromiso del mediano o del cubital, o sea que no mueva adecuadamente la mano, tiene un compromiso de un tronco inferior. Entonces, ¿cuáles son los tipos de lesiones que vamos a encontrar en estos pacientes? Lesiones cerradas, lesiones abiertas, lesiones iatrogénicas dadas usualmente por problemas quirúrgicos o en nuestro medio se puede ver con la manejo que hay tan avanzado en ese momento en terapia oncológica que los pacientes, sobre todo con sea de mama, sea de pulmón, están sobreviviendo más. Entonces son pacientes que empiezan a llegar con radioterapia y posteriormente hacen una plexitis por irradiación. Entonces eso es lo que evaluamos en los pacientes cuando llegamos. Es un paciente que tiene un compromiso del tronco superior y medio izquierdo. Miren cómo él no es capaz de aducir el miembro superior, tiene un hombro subluxado, mira que es un hombro casi caído, no es capaz de movilizar el bíceps, no es capaz de extender la mano, de extender el brazo, pero tiene una buena movilidad de la mano. Entonces el paciente tiene un compromiso del tronco superior y medio. Es un paciente prequirúrgico. Muchos de esos pacientes también llegan tardíamente por dolor en hombro, porque el complejo del manguito rotador que se compromete en el tronco superior les produce subluxación de hombro y son pacientes que acuden con alguna frecuencia de urgencias por dolor. Ese es otro paciente, mírenlo ahí. Es un paciente que no hace una adecuada abducción del hombro, tiene un pectoral que está atrofiado. El paciente sí tiene, a diferencia del otro, movimiento del tríceps y extiende la mano. Entonces un paciente que hace el movimiento de péndulo, pero no es capaz de aducir el hombro y tiene una buena movilidad de la muñeca y de los dedos. Entonces el paciente tiene un compromiso solamente del tronco superior. Entonces, ¿cómo podemos descartar las cosas? Sabemos que las lesiones de plexo braquial son cerradas o abiertas. Siempre cuando ustedes tengan un paciente con una lesión en el cuello que no mueva adecuadamente el brazo, lo primero hay que descartar lesión vascular
o compromiso de vía aérea. Cuando usted tenga adecuadamente evaluado la TLS este paciente, que usted sepa que el paciente no tiene compromiso ni de vía aérea ni compromiso vascular, es un paciente que debe tener una remisión o una evaluación por neurocirugía si cuentan con el recurso en el hospital en que trabajen de manera inmediata. ¿Por qué? Las lesiones abiertas de plejo braquial se operan inmediatamente. No es una urgencia vital, pero se deben operar en el momento en que llegan. Durante la primera semana, primeras 72 horas, debe repararse lo que tenga el paciente dañado. Y eso es lo que encontramos a veces en cirugía. Hacemos abordajes en plejo supraclavicular y encontramos raíces completamente arrancadas muchas veces y toca empezar a reparar qué es lo que tenemos que hacer al paciente. Lesiones cerradas es la más frecuente en nuestro medio. Es el paciente que llega con un trauma raquimedular cervical en algunas ocasiones, o llega con un trauma cervical, o llega con un trauma en hombro y no mueve adecuadamente el brazo. Lo primero de ese paciente hay que descartarle patología ósea, luxaciones de hombro, fractura de miembro superior, fractura de escápula asociada, fractura de clavícula y evaluarle compromiso asociado del tórax. Si el paciente uno le descarta problemas óseos o problemas articulares en el paciente, es un paciente que no es una urgencia vital. Es un paciente que se puede remitir y dar con manejo médico con un cabestrillo y hacer una electromiografía de control a las 6 semanas. Por ser una lesión cerrada, usualmente hay que dejarla evolucionar para ver qué manejo tiene. La electromiografía inicial no se debe hacer, porque acuerden que la electromiografía muestra grados de denervación y fibrilación aguda del nervio. Los cambios nerviosos ocurren después de las 72 horas. En el momento agudo o durante las primeras semanas, usted le puede hacer una electromiografía a un paciente con una lesión de plejo y le puede salir normal. Por lo cual es mejor no pedirla porque usted se la pone en el momento agudo. A veces hay problemas, incluso médico-legales, porque aparece como que el paciente no tiene un plejo normal al momento inicial, le operan una luxación de hombro, una fractura de húmero y después resulta con una lesión de plejo, entonces puede haber complicaciones. Si pueden o cuentan el recurso, es muy bueno enviar al paciente con una resonancia simple de columna cervical, en la cual lo que estamos buscando es que no hayan arrancamientos de los raíces cervicales. Siempre una radiografía de tórax, porque recuerden que paralelo al plejo cervical viene el nervio frénico. Muchos de esos pacientes pueden tener compromiso del nervio frénico, como se ve en el lado derecho con una elevación del hemidiafragma. Y eso es lo que buscamos en la resonancia cervical. Si hay pseudomeningoceles, que es una secuencia T2, donde se ve el arrancamiento de la raíz y sale completamente el pseudomeningocele donde se arrancó la raíz. ¿Por qué para nosotros es importante eso? Si el paciente a las 6 semanas tiene una resonancia con pseudomeningoceles, o sea que la lesión es antes del ganglio, o sea que es preganglionar, no se debe esperar con ese paciente, lo operamos inmediatamente. Si el paciente no tiene pseudomeningoceles, la electromiografía dice que la lesión es por debajo del ganglio, es un paciente que lo esperamos de 3 a 6 meses, a ver si arranca a mover solo, y si el paciente no reinerva, los operamos. Así que ese es el manejo del protocolo de manejo en las lesiones cerradas. Primero, se define el nivel de la lesión. Cuando la lesión es preganglionar, se explora y se reconstruye en el momento en que se diagnostica. Si la lesión es postganglionar, se inicia terapia de observación por 3 meses. Siempre decisión quirúrgica antes del año. ¿Por qué? Después del año el paciente ya perdió la capacidad de formar una adecuada unión motora entre el nervio y el músculo, por lo cual es un paciente que si usted lo opera y reinerve, probablemente ese músculo ya no sirve. Así que, ¿cuáles son las opciones quirúrgicas que tenemos con el paciente? Y esos son los tipos de reconstrucción que utilizamos. Reparación directa, en el caso de las lesiones abiertas, reparación con injerto en algunas lesiones cerradas, pero eso ha cambiado un poco más el paradigma. Con el advenimiento de las neurotizaciones, a partir de hace unos 10 años para acá ya no reconstruimos en lesiones cerradas, sino que más fácil neurotizamos. ¿Qué es neurotizar? Es coger un nervio que tiene otra función y cambiar el engrama mental del paciente que haga otra función. Por ejemplo, coger un nervio frénico y traspasárselo al paciente para que él haga movimiento del bíceps con ese nervio frénico, coger un nervio 11 o espinal accesorio y pegárselo al nervio que levanta el brazo para que el paciente levante el brazo cuando active el 11, coger intercostales y pegárselos al brazo, una cantidad de transferencias, o transferir nervios del cubital o del mediano para que haga movimientos del brazo. Eso se llama las neurotizaciones. Y eso es lo que utilizamos en cirugía. Hacemos un abordaje supraclavicular, que es por encima de la clavícula en los pacientes, y utilizamos un estimulador bipolar, que lo que hace es neuroconducir el paciente y poder saber qué nervios se van a utilizar para reparar. Ese, por ejemplo, es un ejemplo de una técnica de neurotización. Este es el tronco superior, que viene aquí saliendo del paciente. Ese es el nervio supraescapular, que es el nervio que nos eleva el brazo. Y ese es un paciente que se estimula el nervio supraescapular, ahí está en video, y se ve que no hay ninguna respuesta. Es un paciente que tiene un tronco superior comprometido, por lo cual no tiene reinervación después de los 6 meses, entonces hay que operarlo. ¿Cómo lo operamos?
nos vamos detrás del trapecio y buscamos el nervio 11. Cortamos el nervio 11 distal y se lo pegamos aquí en el nervio 11 y se lo pegamos aquí al supraescapular. Entonces el paciente cambia la función. Ya en vez de elevar solamente el trapecio, cuando él activa el trapecio, levanta el brazo. Y eso es lo que se ve el paciente inicialmente. Él activa el trapecio y a medida como activa el trapecio empieza a activar el hombro. Y después, posteriormente, empieza a hacer movimientos anteriores de extensión y pocos movimientos laterales, que más o menos en el transcurso de un año los va aprendiendo a utilizar. Más o menos después los pacientes empiezan a hacer una estabilización del hombro, un movimiento de extensión. Ese era un paciente que no movía para nada el hombro y que no hacía patrón mano-boca porque no tenía movimiento del bíceps. Existen otras transferencias más grandes que hacemos por vía posterior, en las cuales cogemos ramos del tríceps y se los pasamos al axilar y hacemos reconstrucciones en pacientes que tienen un tríceps bueno, con los cuales nos da una mejor estabilización de hombro. Ese paciente no movía inicialmente nada, ahora empieza a activar inicialmente el bíceps, que es lo primero que hace con fascículos del cubital, y después empieza a elevar el brazo. Mire que él inicialmente a los 3 meses de la cirugía no hace casi nada de abducción, pero ya al año de la cirugía él es capaz de activar completamente con su trapecio toda la abducción del brazo. Es otro paciente que inicialmente, además del dolor neuropático, no hace nada de abducción del hombro y ya más o menos al año de la cirugía tiene un hombro estable y ya puede hacer una abducción y un patrón mano-boca en un paciente que inicialmente no movía nada. Obviamente eso no es un 100% de recuperación del movimiento, pero es un patrón funcional en los pacientes. Esos son otros pacientes que les va un poco mejor porque son lesiones postganglionares que no se neurotizan, sino que se reconstruye directamente la raíz. Son pacientes que hacen un patrón un poco mejor de abducción y hacen movimientos de rotación externa, o este otro. El compromiso del plejo es el derecho. Miren que él, a pesar de que hace un 80% de la capacidad, hace una buena movilización. Son pacientes que tienen lesiones postganglionares, en los cuales sí teníamos unos ramos de C5 y C6 para pegárselos directamente al nervio. Así que uno a veces espera encontrar esto y termina encontrando esto, ¿cierto? Y eso es lo que pasa. Y eso es una cosa interesante. Esos pacientes tienen, los primeros pacientes que les mostré son pacientes con 3 meses de cirugía. El paciente que está aquí al lado derecho es un paciente que se operó a los 9 meses y ese paciente se operó al año. Miren la diferencia en una respuesta del paciente cuando se opera tempranamente. Las primeras respuestas, las que mostré inicialmente, son mucho mejores que estas. Entonces, en este caso, en lesión cerrada de plejo, el tiempo en que uno se demora en operar al paciente marca la diferencia en la recuperación. Y es evitar esto. Esto es lo que se hacía hace algunos años. Un paciente con una lesión de plejo se lleva artrodesis de hombro y eso es lo que no queremos con nuestros pacientes. ¿Cuáles son las neurotizaciones más frecuentes que hacemos? Y esto es para que sepamos más o menos cuando alguna vez nos llega un paciente con dolor neuropático, urgencias, qué fue lo que se le hizo. A veces cogemos nervios intercostales y los pasamos al bíceps. ¿Para qué? Para coger los 3 ramos del intercostal y pegárselos aquí al nervio musculocutáneo. Esa es la entrada del musculocutáneo al bíceps y lograr algo de extensión del flexión del brazo. Son técnicas que son muy tardías de reconstrucción, que se hacen después del año, que no son de muy buen resultado. O esa que es la que más utilizamos, que es Oberlin, en la cual utilizamos fascículos del mediano del cubital, que hace movimiento de la muñeca, el flexor ulnar del carpo, y se lo transferimos al nervio del bíceps. Ese es un nervio cubital que le sacamos 2 pedacitos del nervio cubital. ¿Por qué? Los nervios por dentro no son una unidad sólida. Los nervios desde que salen de la médula tienen por dentro unos pequeños fascículos, como unas raicillas dentro del nervio. Uno puede abrir el nervio y escoger cuáles raíces quiere, si las que mueven la muñeca, si las que mueven los dedos, y esas son las que pasan para el bíceps. Entonces aquí tenemos el cubital, aquí tenemos el nervio musculocutáneo, el que mueve el bíceps, y lo que hace uno es que coge un ramito, le pone otro ramito acá y lo pega, para que el paciente cuando piense en flexionar la muñeca, mueva el bíceps. Eso es una neurotización. Los pacientes inicialmente hacen un pequeño movimiento siempre con la mano cerrada, porque el cerebro todavía no ha aprendido a moverlo. Es difícil para ellos inicialmente, pero a medida que pasa el tiempo van haciendo un movimiento más largo, con la mano siempre flexionada, pero hay un momento donde el paciente aprende a hacer un movimiento más voluntario. Obviamente la diferencia en el músculo o en el tamaño que alcanza en el bíceps reinervado de un bíceps normal es muy diferente, pero los pacientes van mejorando. Otra técnica que utilizamos es el frénico musculocutáneo, en el cual tomamos el nervio frénico y se lo traspasamos para que el paciente mueva el bíceps. Lo hacemos por vías pequeñas de abordaje, sacamos sural y lo puenteamos por debajo del pectoral para que el paciente arranque a mover el bíceps. Y los pacientes tienen una mejor recuperación, es el derecho. Miren que aunque el volumen muscular es muy bajo, el paciente logra una extensión
o ese otro paciente que hace un movimiento un poco mejor, pero este todavía lo hace con inspiración. Mire que el paciente tiene que tomar una posición de flexión para poder respirar. Técnicas nuevas que estamos utilizando ahora es sacarlos por medio de toracoscopia para hacer abordajes más pequeños, en los cuales sacamos el nervio frénico pegado aquí a la pleura y lo traspasamos solamente por una pequeña incisión. En vez de incidirle el cuello, le incidimos el tórax, está la axila, y ese es el nervio pegado. Ese es el frénico que viene bajando, y aquí están los puntos de sutura. Pacientes que no le hacemos abordajes altos, sino que solamente le hacemos transferencia en la parte baja. Los pacientes inicialmente respiran y se les mueve el bíceps. Mira una cosa interesante en la plasticidad del cerebro. Ese paciente está respirando y el bíceps se mueve. Eso se llama una mano que respira. Y hay un momento donde el cerebro aprende a hacerlo de manera voluntaria. Esa es una paciente que tiene una lesión completa del plejo, con un mal pronóstico inicialmente, ya no movía nada, tiene una reconstrucción del hombro y tiene una extracción del frénico para que mueva. Entonces la paciente está haciendo ya reinervación del brazo para movimiento y ya empezó a hacer movimiento con inspiración y la flexión. Una de las técnicas que utilizamos es ponerlos a masticar chicle cuando hacen la rehabilitación para que no hagan tanta inspiración y puedan disociar el cerebro de la respiración al movimiento voluntario. Así que, ¿cuáles son las conclusiones de esto? Siempre en una lesión de plejo braquial hay que definir cuál es el nivel anatómico del paciente. No se le olvide tronco superior, hombro y bíceps, una buena mnemotecnia, tronco medio, tríceps y extensión de la muñeca, tronco inferior, flexión de la mano, muñeca y dedos. Definir el tipo y el nivel de la lesión. Sabemos que la lesión de qué tronco es, qué tipo de lesión es. Si es abierta, remitir inmediatamente o interconsultar a neurocirugía, siempre descartarle lesiones asociadas, y si la lesión es cerrada, lo mejor es una remisión diferida a las 6 semanas con una electromiografía en el paciente. Muchas gracias.